Y sin ataduras. ¿Qué pasa? Con Soraya Castillo. Gracias por continuar en sintonía con nosotros. Vamos a conversar y a tener una conversación interesante, constructiva y que puede enseñar no solamente a la preñadita que tengo aquí al lado, sino a todas las preñadas que que están en sintonía con nosotros. Elena Conti, de Argentina, que reside aquí en República Dominicana desde el año 1993, es obstétrica, terapeuta familiar, coach, asesora en lactancia y docente, con muchos años dedicada a la psicoprofilaxis perinatal y a la atención y acompañamiento al parto. Yo recuerdo cuando cogí mis lecciones de preparación al parto, hace ya unos añitos, recuerdo que en APEC. Así es que todo esto es muy interesante. Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Oye, un gusto estar con ustedes. Especialmente para Yasmín, que está allá en esos medios. Yo debería pararme y dejarle la entrevista a Yasmín para que ella se nutra. Aprovecha, Yasmín. Elena, empezando por qué hay que tomar clases. En un inicio, voy a empezar a hablar desde mi experiencia. Yo decía a la gente, tú no vas a ir a clase de parto. De hecho, yo voy a terapia y mi terapeuta es española y me dijo, allí es obligatorio, tú no vas a clase. Y yo, ¿a clase? ¿Por qué hay que ir a clase para parir? Que es algo que se supone que es tan natural. Claro, es natural y debería ser natural. Lo que pasa es que justamente para ser natural hay que adquirir, es decir, para poder conocer un poco, entender cuál es la fisiología del proceso, por un lado, y sobre todo el manejo adecuado de las contracciones y trabajar también los componentes emocionales. Lo ideal es preparar el cuerpo y la mente para ese momento. El cuerpo desde un entrenamiento físico para que adecúe el físico adecuadamente, valga la redundancia, y realmente lo ponga en mejores condiciones para poder asumir el parto y tener la posibilidad de tener un parto normal. Pero además también para poder sobrellevar el embarazo de mejor manera, ¿no? Porque un parto puede ser traumático, ¿verdad? Si la experiencia. Si no se está preparada, sí. Es decir, el parto puede darse de distintas maneras. Puede darse muy natural, muy espontáneo, pero puede haber algunas situaciones obstétricas que ameritan un tipo de trabajo especial, por un lado. Por otro lado, también hay muchas cosas que influyen que la mujer tiene que saber y tiene que estar preparada, que tienen que ver con el ambiente obstétrico. Desde la elección del médico que hace, o sea, si es un médico pro parto o no, desde la institución o la clínica a la que va a parir, del acompañamiento que tenga, del apoyo que tenga desde su pareja, si la tiene, y si no, de un familiar positivo que la acompañe. El poder conocer técnicas que la puedan ayudar a parir mejor, a parir más rápido, a sentirse mejor sobre ese proceso. Entonces son una gran... Hay más cosas además de lo que te digo, pero estas son las cosas como básicas, ¿no? En la cual si la mujer, en vez de ir desconocido, porque todo lo desconocido genera miedo, claro, ansiedad. Más el embarazo y el parto es una revisión consciente o inconsciente de la vida de esa mujer y del manejo de todas las informaciones que esa mujer ha tenido a través de su vida, de lo que es un parto y de lo que va a ser criar el bebé, porque puede tener, digamos, mandatos o modelos positivos, pero puede tener influencias negativas. Y si le llenaron la cabeza de que el parto es una cosa terrible, de que va a sufrir un montón, que las contracciones son espantosas. Ya llega predispuesta. Ya va predispuesta, pero si sabe cómo va a ser, las aprende a aceptar adecuadamente y maneja técnicas como para, digamos, desde su cuerpo predisponerlo y utilizar posiciones que van a facilitar el proceso, va a hacer que ese parto sea más fisiológico. Si emocionalmente sabe a las cosas que se puede preparar e inclusive hacer los cambios necesarios durante el embarazo para buscar el médico que realmente le ayude, el componente. Si cuenta con una pareja, que la pareja también vaya y se entrene y sepa qué es lo que tiene que hacer o cómo la puede ayudar, o si no, un familiar que la va a acompañar, porque en esta época hay muchas mamás solteras, muchas mujeres que deciden tener su hijo a distintas edades y bueno, y tienen que buscar un apoyo en otro tipo de personas, perfecto. Y entonces de esa manera poder asumir el parto con un médico que le dé seguridad y tranquilidad, con el apoyo adecuado del contorno, utilizando técnicas que le van a facilitar el proceso,
va a hacer que esta situación la maneje de mejor manera. Entonces, además de ser más fisiológico, ella va a estar predispuesta distinta. Decía hace un momentito que, y mencionó el término médicos pro partos. Hemos visto o he visto de manera particular, porque he estado involucrada por situaciones familiares y personales, la tendencia a que los médicos prefieren una cesárea o queriendo o sin querer inducen a la mujer a el tema de la cesárea porque, bueno, por muchísimas razones. Una de ellas es más fácil, una cesárea, que pasarse 8 horas en labores de parto acompañando a esa mujer, a esa madre. Pero también puede prepararse o debe prepararse una mujer que ya sabe que va a tener una cesárea por la razón que sea. En mi caso, por ejemplo, a los 6 meses se determinó, por razones que ahora no es una historia muy larga, que yo iba a tener una cesárea. Y yo continué con mis clases. ¿Debe una mujer, como quiera, de todas formas, seguir su preparación al parto, aunque sepa que va a tener un parto asistido como la cesárea? Y también, ¿por qué tantas cesáreas últimamente? Y uno cada puede vez más objetar el médico en ese momento, porque es una situación que uno está en vulnerabilidad, de que tú no sabes si el médico es un aprovechado, como dices, es más rápido, se gana el dinero más rápido, o si el médico es confiable y eso es lo que toca. Yo conozco también casos, sumándome al comentario de Soraya, de personas que le dicen, necesitas una cesárea, y esperan hasta el final poniéndose en riesgo, yo supongo. Ok, vamos por parte. O sea, una mujer que sabe que va a hacer una cesárea, ¿le conviene hacer el curso? Sí. Sí, porque por un lado, como dije, le prepara el cuerpo durante el embarazo. O sea, que independientemente de la situación, ella va a vivir mejor el embarazo con técnicas de trabajo corporal, de respiración, de relajación, todo eso. Sí, por un lado. Por otro lado, aparte en el curso no solamente se trabaja eso, se trabaja cuidados del bebé, lactancia y demás. O sea, que como quiera, la mujer, y se trabaja también el periodo posparto desde el punto de vista emocional. Entonces, como quiera, aunque tenga una cesárea, va a tener información que le va a servir para la cesárea, y además también uno debería tener que trabajar el tema de la cesárea dentro del curso, y entonces ya va a ir preparada de otra manera con información sobre la cesárea y cómo manejar ese posparto. O sea que desde ese punto de vista, sí. Por otro lado, en función a lo que decían de la cantidad de cesáreas, sí, yo creo que por empezar, una de las cosas importantes que te va a garantizar el tener un parto normal es tratar de detectar por orientación, por un lado, por recomendación, buscar un médico que se sepa que es proparto. Y la otra es durante el embarazo ir detectando, haciéndole preguntas a su médico para saber si es un médico que tiene tendencia a proparto. Porque a lo mejor no tiene ninguna información, pero hay muchas mamás que dicen, bueno, el médico es el que sabe, él dirá. Es verdad, el médico es el que sabe y él dirá. Pero confían totalmente sin verificar si es un médico. Entonces uno tiene la posibilidad de ver distintas opciones de detectar esto. De si el médico tiene una orientación o no. Hay médicos que dicen, sí, no se sabe hasta último momento, y realmente, porque hay causas necesarias que se determinan en el trabajo de parto. Pero uno tiene que ver, si lo ve, lo detecta. Es más, a veces hasta se detecta en la sala de espera. Si vislumbrando, hay 10 mamás esperando para que sean atendidas y verifica que hay 8 que fueron cesáreas. Es decir, ok, es muy raro, puede dar la casualidad, ¿no? Pero no, o sea, el tema es ver fundamentalmente la recomendación y ver la posibilidad. Porque inclusive hay formas, hay médicos que ya desde el vamos, en la consulta, le van preparando. ¿Tú estás dispuesta a afrontar esas contracciones? Mira, porque te van condicionando. Te van condicionando a poco y creando una cuestión que en vez de ser para tranquilizar a la mamá, la van asustando y la van predisponiendo para esa cesárea. Usted también es asesora en lactancia. ¿Considera aquí que en República Dominicana, de acuerdo a su experiencia aquí, comparado con la experiencia en Argentina, muchas mujeres tiran la toalla rápido? O sea, tengo amigas que me dicen, no, es que no me salía nada. Y inmediatamente se salen de esos grupos que son pro lactancia porque se sienten atacadas. ¿La mujer siempre tiene la posibilidad de lactar o no? Hay suficiente asesoría. Yo que vengo de la experiencia de Estados Unidos con mi hija que acaba de tener su segundo bebé y lo viví también en su primer parto,
la insistencia, el acompañamiento desde el momento del nacimiento, como las enfermeras en la sala de parto dicen a pegárselo enseguida, y en la habitación, y permanentemente una enfermera encima de esa mamá que acaba de dar a luz, insistiendo con esa lactancia. Los últimos datos que yo he manejado es que en República Dominicana solo el 16% de los bebés nacidos son lactados, y eso con leche materna, o sea, son alimentados con leche materna, y eso es muy triste. Claro. Dado todos los beneficios que tiene, emocionales y orgánicos. Total. Mira, el tema ha cambiado bastante, pero no lo suficiente. Yo, digamos, con el tema de la lactancia, yo estoy conectada desde antes de tener mis hijos. Ya iba a grupos de lactancia y trabajaba con una institución en Argentina que era similar a la Liga de la Leche, y ahí ya trabajábamos con la mamá en el embarazo y después del parto y todo, apoyando la lactancia e informando. Acá cuando yo llegué, sí, muchas de las mujeres claudicaban, el auge de los biberones era total y se perdía. Ahora hay muchas mamás. Intereses mercuriales, porque los laboratorios hacen su trabajo también. Para la fórmula. Esa es la causa. Entonces ahora, entre la campaña que se ha hecho general, los trabajos que ha hecho la Liga de la Leche, el Ministerio de Salud Pública de acá hay también una comisión de lactancia materna, y todos que crean disposiciones y están trabajando ya desde hace bastante tiempo, y se está logrando en los hospitales y demás. Sin embargo, a nivel privado, hay más interés en las mamás que antes, las mamás se preparan, pero hay una cosa que es importante. Por eso que, hablando de la preparación para el parto y de los cursos, eso hay que trabajarlo desde el embarazo, para que la mamá sepa y esté preparada, porque hay una cuestión. La mamá puede, y además de la información, tiene que luchar con las clínicas, en donde no todas las clínicas le dan, o sea, las enfermeras apoyan a la mamá. El apoyo y la asistencia. No todas las clínicas le dan, hay clínicas que por rutina de ellos, a la media hora de haber nacido el bebé le dan un biberón. Y ahí ya empiezan a generar problemas. En vez de entregar como son las disposiciones, porque una de las leyes que hay acá en el país es que no se le puede dar leche de fórmula a un bebé sin la autorización de los padres. O sea que eso es demandable. No se cumple. Y uno se entera cuando le llega la factura. Más o menos. Porque tú te acostás y tú no sabes. Sí, ahora hay clínicas que no. Por ejemplo, en el hospital le dan, la mamá tiene que firmar y se promueve la lactancia. Y en otros lugares también. Y hay pediatras que son pro lactancia y están ahí. Y hay obstetras también que favorecen el apego precoz y el mismo parto le entregan el bebé a la mamá y la iniciación temprana de la lactancia. Eso hay que hablarlo antes en la clínica. Claro, mira. Y eso se habló y se trabajó. Entonces, esto es importante, y después para la secuencia. Pero también quiero rescatar una cosa que tú dijiste, y podemos profundizar más en el tema de la lactancia. El tema de la culpabilidad. Yo creo que hay una cuestión entre formar, ayudar y estar obsesionado con el proceso y fustigar. Hay grupos, yo lo sé, porque hay grupos de lactancia, hay muchas mamás que por ahí cuando vienen a la consulta me dicen así, que hay grupos de lactancia que están formados por, hay mamás que colaboran y forman. Y si bien esto es importante, y yo soy pro lactancia y yo lacté a todos mis hijos y estoy trabajando con esto como ustedes lo vieron desde hace mucho tiempo, no si el componente de la lactancia, como en todo el componente del posparto, hay mucha influencia emocional. Y influye mucho el entorno familiar. Y la parte emocional influye en la parte hormonal, por un lado. Claro. Y el conocimiento también es importante. Entonces, la mamá que está enfrentando ese proceso, está enfrentando muchas cosas. Está enfrentando el posparto, hay que ver cómo fue el parto, si fue una cesárea, fue un parto normal, el apoyo que tenga, la presión de la familia que le está diciendo darle biberón y todo lo demás. Entonces, muy difícil. Entonces, hay personas que les resulta muy fácil, se sienten muy adoctrinadas, muy capaces, y como pudieron amamantar, entienden que otra mamá puede hacer, a lo mejor con toda su buena voluntad y desconociendo. Pero a veces se obsesionan demasiado y como que por ahí puede ser, no digo en todos los casos, porque hay gente entrenada que es perfecta y excelente y maravillosa. Pero a veces la mamá se siente como muy presionada por alguien si no lo logra. Entonces hay que ver. Yo creo que esto es un componente que hay que verlo desde el manejo fisiológico de la lactancia, que sí pueden
Son muy pocas las causas, me sobran los dedos de la mano para las mamás que no pueden. Pero hay que atender mucho en la generalidad, porque el componente emocional puede influir desiderativamente en la evolución del proceso de la lactancia. Y la técnica, el poder manejar técnicas adecuadas para que la mamá pueda lograr el proceso de la lactancia. Que muchas veces produce, pero en cuanto a las técnicas o la condición de su seno, allí iba a decir nipple, ahora no me acuerdo cómo se dice nipple, la aureola, el pezón no tiene las condiciones, o es plano, o es tal, o sea, hay muchas cosas que pueden hacer que no sea tan fácil. Yo considero la lactancia como un acto de amor, no solamente por lo que entrega, por ese lazo, sino porque es muy sacrificado además. Es muy cómodo que alguien coja un biberón y yo estoy durmiendo en la madrugada, pero la mujer que lacta está permanentemente hasta el tiempo que decida lactarlo. Mi hija, por ejemplo, lactó todo un año completo y no se puede despegar del bebé, aunque pueda extraerse y tener una que otra, pero lo considero un acto de amor inmenso. Sí. Pero también yo he escuchado madres decir, el bebé no quería, el bebé no la quería. No, mira, así como hay mamás que tienen situaciones personales no resueltas e influyen en el proceso, hay situaciones que uno tiene que conocer dentro de lactancia. Por ejemplo, una de las cosas que puede a veces parecer que el bebé no lo quiere, ¿no? Una causa puede ser si al bebé se le dio biberón desde el primer momento, se acostumbró a la succión del bebé y eso le genera un problema que en lactancia se llama confusión de pezón y confusión de flujo. Y entonces el bebé, como después encuentra un pezón que es distinto al biberón, hace la misma succión que aprendió a hacer con el biberón y no le sale leche, y no le sale en la cantidad en que el bebé estaba acostumbrado, y entonces por eso después rechaza el seno materno. Pero también, por eso te digo, hay que ver porque es muy amplio todo, pero otra razón puede ser, por ejemplo, que el bebé esté en un pico de crecimiento. Entonces cuando el bebé está en un pico de crecimiento, generalmente tiene una actitud que es como que se pelea con el pezón, que lo agarra, lo suelta, lo larga, lo pone, y muchas puede mamás lastimar, interpretan puede que incluso no hasta quiere. lastimar. Sí, que interpreta. A mí me han llamado mamá llorando justamente diciendo, mi bebé hoy se despertó que no quiere el seno. Bueno, y le pasa esto, sí, bueno, tranquila. Está en un pico de crecimiento. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Olvídate del celular, del teléfono, enciérrate en tu habitación, relájate, dedícate a lactar. Y a veces, y pasa en menos de 24 horas. Pero es bueno que la mamá tenga ese conocimiento, porque de pronto puede pasar otra cosa por el estilo, que es alrededor de los 4 meses, que hay una inversión del sueño, y que el bebé, como se quiere dormir y toma el seno como para dormirse, es una de las razones, puede tomar una actitud parecida a la de un pico de crecimiento y puede parecer que está rechazando el seno materno. O sea que por eso es importante conocer parte de todos los procesos para calmar a la mamá. Y el acompañamiento también, muy importante. También puede ser, o puede darse el caso en que una mujer desista o opte por la fórmula porque el bebé pierda peso en principio con la leche materna. En las primeras semanas, porque eso no tiene todavía, ¿verdad? No sé cómo decirlo, la fortaleza, es el calostro, es aguadita. Claro. Y no le da lo suficiente. Mira, puede haber varias causas, sea por mal manejo desde un principio, o porque realmente no hay un estímulo suficiente, o por la causa que fuera, porque hay que ver situaciones hormonales de la propia mamá y parte del proceso como ha sido, ¿no? O sea, es bastante multifacética la situación. Pero vamos al hecho concreto. Si el bebé tuviera que realmente se le hace una glucemia y el bebé no tiene los niveles adecuados y tiene que darle, el tema es simplemente si le hay que darle fórmula, en primer momento, dársela con vasito, cucharito, jeringuilla y no dársela con biberón. Para evitar esa situación del conflicto. Es simplemente modificar el medio en el que se le da. Para que no prefiera la otra. Para que no prefiera. Para que no se acostumbre a la succión del biberón. Entonces se le da de esta manera, el bebé está alimentado, se recupera o va adquiriendo y al mismo tiempo se trabaja con la mamá frente a la causa que pueda tener, que puede ser un mal manejo del proceso o una falta de estímulo adecuado, puede ser que tenga la mamá, por ejemplo, un hipotiroidismo o alguna otra situación que inhibe la producción. Entonces hay que investigar un poco
todos los procesos por lo que está pasando la mamá desde el punto de vista orgánico o desde el punto de vista emocional, porque una mamá muy estresada puede pasar de que tenga poca producción, ya sea porque no hay el estímulo suficiente o ya sea porque la oxitocina, que es una de las hormonas que influyen en este proceso, está inhibida por el estrés o por la tensión nerviosa que tenga la mamá. Entonces, es decir, no es solo no tiene leche, se me secaron los senos, hay que ver todo el componente. Me encanta porque me hubiera encantado tener mis hijos en esta etapa, porque siento que ahora hay mucha información, que ahora hay mucho más recursos, que ahora, independientemente de que yo cogí mis clases en aquella oportunidad en la Universidad APEC, pero no veo esa, no era como tal vez es ahora, no hay tal vez los avances o los conocimientos o tal, no sé qué influye, pero sí es importantísimo ese acompañamiento y esa orientación y ese nutrirnos como la persona, la mujer, una Yasmín que está embarazada u otra que nos esté escuchando o que está planeando tener sus hijos, cómo puede contactar a Elena Conti para aprovechar de todos estos conocimientos y experiencia. Ok, bueno, me pueden ubicar por Instagram o me pueden llamar, es decir, comunicarse vía WhatsApp por mi teléfono. Elena.conti Good News. Sí, elena.conti.goodnews o el 809-330-6133. ¿Tienes alguna otra pregunta, Yasmín? ¿Alguna otra inquietud? Bueno, yo tengo otra pregunta, pero no sé si nos extenderíamos mucho. Vamos a hacerla. A medida de que hay más conocimiento, y a propósito de lo que hablabas de lo emocional, o sea, la gente tiene más conciencia de lo que es la depresión postparto, pero también el término se ha relajado mucho. O sea, desde que veas a una madre un poco deprimida, cuidado si tú tienes depresión postparto, cuidado si tú te estás deprimiendo, eso le hace daño al niño. O sea, ¿hasta qué punto la línea es como que muy delgada para dar el diagnóstico? Claro, supongo que hay que ir a un profesional de la salud, pero ¿cuándo debemos preocuparnos? ¿Qué es lo normal de la angustia que pueda tener una madre o de que se sienta mal porque no se siente capaz, porque tiene sueño, porque está cansada? Sí, bueno, mira, esto es, el tema del estrés posparto es una cosa generalizada. Y el tema digamos, de la falta de descanso y de la dependencia absoluta y de la demanda constante agotan. Y eso influye emocionalmente, hay que entenderlo. Por eso es muy importante que una mamá en su posparto esté contenida por un entorno que la apoye, no que la complique, ¿no? Por eso, no que la juzgue también. Exacto, exactamente. Entonces, todo eso influye, apoyar a la mamá para que pueda descansar lo suficiente dentro de las posibilidades que tiene en ese momento. Eso per se, ese estrés puede influir emocionalmente, porque una mamá cansada, agotada y sin poder dormir va a tener una sensación de cansancio y agotamiento permanente que la va a hacer sentir de una determinada manera. Eso por un lado. Por otro lado, es decir, al desprenderse la placenta hay una deprivación hormonal y entonces, ¿qué sucede? Todo ese movimiento de hormona en el posparto también van a influir en el estado emocional de la mamá. Ya lo tuvo en el embarazo de por sí. Y sí, mucha gente piensa que cuando pare se pasó y no se pasó, sigue y a veces se incrementa. O sea que eso va a ser un influyente bastante importante en la mujer, o sea, ese componente. Dentro de lo hormonal, ¿no? Yo insisto muchísimo, porque esto es una cosa que yo lo he visto desde hace bastantes años, siempre cuando la mamá empieza con síntomas así depresivos, yo le digo, es más, yo lo que les digo en el curso, que le pidan al médico que dentro de la rutina, la segunda o tercera visita de los análisis que tenga que hacer, le pida que vea el perfil tiroideo. ¿Por qué? Porque más de una vez en el embarazo o en el parto se moviliza los componentes de la tiroide y la mujer puede hacer un hipotiroidismo, cosas por el estilo, y el causante de la depresión y de la baja producción láctea pueden tener que ver con eso. Entonces, el problema no es psicológico ni psiquiátrico, es hormonal. Entonces, por un lado. Por otro lado, depende mucho de la historia de la mujer y del acompañamiento que tenga, que la mujer pueda entrar en procesos depresivos. Entonces, a veces puede haber ido todo lo más bien y la mujer un día se despierta con ganas de llorar. Y por ahí dura 2 o 3 días así. Eso generalmente se llama baby blue o depresión posparto leve. Eso es muy común que pase. No le pasa a todo el mundo, pero a muchas mujeres le pasa. Y otras veces, en vez de deprimirse, es como que está sumamente más irritable. O sea, todo le molesta, se pelea por todo y todo lo demás. Eso en términos general. Ahora, a veces hay situaciones, que yo inclusive las he tenido que trabajar, que por ahí empiezan 2 o 3 semanas, o hasta un mes, 2 meses, pero dependiendo
el proceso previo de ese. Porque, por ejemplo, mujeres que están acompañadas y apoyadas tienen un apoyo emocional muy grande, pero hay mujeres que asumen el embarazo por ahí que inclusive la abandonó su pareja o tiene una situación familiar compleja u otra cosa. Situación y entonces económica, un sinfín, un todo abanico de... eso influye. Y hay situaciones más serias, sí, que tienen que ver por causas endógenas y por causas químicas. Cuando tú me preguntabas de síntomas, cuando ya estamos hablando ya de la cuestión más seria de todas, uno lo ve o lo puede detectar porque la mamá en general empieza a no querer levantarse de la cama, no querer dormir, a rechazar el bebé. Ahí estamos hablando de una situación mayor. Que hay que atender. Ahí sí va a manos de un psiquiatra. Es decir, con el acompañamiento que tenga que ver porque ya es una cosa más seria. Bueno, evidentemente es mucho lo que hay que aprender y qué interesante. Ahora quiero yo embarazarme otra vez, estaré a tiempo yo con 50 y pico. Creo que no, me tocan los nietos. Muchísimas gracias, Elena. Hemos aprendido mucho en este rato de conversar contigo y estoy segura que nuestras oyentes y nuestros oyentes en general también. Así es que ya lo saben, a contactar a Elena si tiene esa u otras inquietudes. Muchísimas gracias. Ok, un gusto haber estado con ustedes y a su disposición. Para nosotros. Seguimos. Comunicación objetiva, veraz, comprometida y sin ataduras. Que pase con Soraya Castillo.